me queda como que tenía 962 como documento a pagar, cuanto el documento que realmente respalda la operación lo tengo firmado por mí. Está bien. Lo que yo creo que es importante es, vos podés tener un documento, como vos decís, un documento firmado por 1000, y que ese documento diga que vos tenés una deuda por 1000. Supongamos que se estructuró de esa manera, te dan un pagaré a vos y figura de esa manera. Acá lo que interesa, a mí, por lo menos a mí lo que me interesa es ver cómo nosotros identificamos en nuestras cuentas matemáticas la manera más prolija y más ordenada los datos y el movimiento financiero. Digo, yo lo que te digo es, guarda, Cristian, que hay algo que todavía no ocurrió, que son los intereses, y esos intereses te van a caer a vos en determinado momento. Fíjate cómo los querés anotar, hay una alternativa A, una alternativa B, pero hay algo que vos tenés que adelantarte en tu registro contable que en términos de lo percibido todavía no sucedió. ¿Sí? Ahora lo seguimos desarrollando un poco más para ver qué pasa cuando efectivamente sí pasa el tiempo. Profe, ¿puede ser que cuando los intereses adelantados no se descuentan, que es por eso que se registra como menos pasivo y no como pasivo? En realidad el concepto acá es un pasivo que todavía no ocurrió. ¿Sí? Entonces, como eso lo había puesto como acá al final de la presentación, digo, es una cuenta que de alguna manera te resta de ese pasivo. Vos al anotarla del otro lado, al anotarla en el debe, ¿sí? Te está restando del pasivo que sube por el haber. Y tiene esta idea, digo, los intereses no corrieron en el momento cero, y en algunos casos parte de ese adelanto lo voy a dar de baja porque efectivamente no lo voy a tener que pagar. Digo, es un funcionamiento contable que a vos te ayuda a ordenar financieramente los movimientos que se van a venir. Acá lo que está planteado es, bueno, efectivamente, ocurrido un mes, digo, de este momento, ¿no? Acá le pifié con la fecha. Ocurrido un mes, yo tengo que devengar efectivamente esos intereses. Y bueno, cuando nosotros sabemos que los intereses están asociados a la cuenta a la cuenta patrimonial pérdidas o a la cuenta patrimonial ganancias, ¿no? En este caso, como yo estoy pagando intereses, lo asocio a la cuenta patrimonial pérdida y lo registro ese día, ¿no? Cuando finaliza el mes. Entonces hago el registro de esa pérdida, ¿no? Y hago el registro, ahora sí, como pasivo, de esos intereses que ahora sí son un pasivo efectivamente, porque efectivamente pasó un mes. ¿Sí? Y acá lo ven, intereses adelantados, ahora lo van a ver registrado de este lado y asociado a la pérdida, ahora sí constituido como un pasivo efectivamente. Ahora, yo les pregunto una cosa. Este día, ¿no? Pasado un mes de que me prestaron la plata. En términos de lo percibido, ¿pasó algo? En términos de lo devengados ya sabemos. Sí, acá dice, intereses devengados. Lo devengué. Pérdida, 19. Anoto. En términos de lo percibido, ¿ocurrió algo? Si todavía no lo cancelé, supongo que no. Exacto. Bien, Lucas. O sea, fíjense que acá no aparece la cuenta caja, no aparece la cuenta corriente, no hay movimiento de guita. Es solo un reflejo contable. Yo no estoy pagando los intereses. Estos intereses que figuran acá, no los estoy pagando. Los estoy registrando, los estoy devengando. El paso del tiempo registro nada más. Exactamente. Financieramente, che, ya se cumplió un mes, estos intereses los voy a tener que pagar. Ahí ya estás. Se cumplió un ya mes. pasa a ser deuda. Esos intereses deuda pasan real. a ser deuda, pasan a ser pérdida efectiva y se hace el cómputo. Cuando tenemos el cumplimiento de los 2 meses, ¿sí? Ahí sí, efectivamente,
ya se me acabó el plazo, no puedo posponer el pago de esa deuda y vuelvo a hacer el registro. ¿Qué registro? Bueno, registro. Devengo, ¿sí?, esos intereses que se cumplen del segundo mes, los asiento efectivamente como pasivo, ¿sí? Ahí están, acá. Ahora sí son un pasivo efectivo porque efectivamente se cumplieron los 2 meses. Y ese mismo día hago el movimiento de caja de lo percibido que me permite a mí descontar y cancelar el pasivo total, ¿sí?, que era de 1000. Y ahí cerré la operación contablemente. Entonces, yo hice para una operación de un préstamo de dinero que ocurre en 2 meses, hice 3 registros. Uno el día que contraje la deuda, otro al mes, ¿sí?, de haber transcurrido la deuda, donde yo registro el paso del tiempo y registro el mes que pasaron del pago de los intereses, y hago un tercer registro el último día del segundo mes y registro la aplicación efectiva de esos intereses y la cancelación de ese pasivo mediante el activo caja. ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta conceptual? ¿Por qué disminuye el pasivo del lado del haber? Siempre el pasivo disminuye del lado del debe. No estaría bien que disminuya del lado del haber. Es una consulta. No, fíjate que disminuye el lado del debe. Acá. Yo en el segundo renglón veo documentos a pagar, intereses adelantados, menos pasivo, haber 19. Sí. Si querés, acá lo que está mal es este menos acá adelante. Es un pasivo. Ahí se te constituye el pasivo 19 habiéndose cumplido el segundo mes. Oh, bueno. Si querés lo vemos acá, mirá. Sí. Para mí está bueno verlo acá. Cuando pasó un mes. Cuando pasó un mes, vos debés los 962 que te dieron el día 1. ¿Sí? Uh-huh. Y ahora, cumplido un mes, tenés un pasivo nuevo, que no lo tenías el día 1. ¿Cuál es ese pasivo nuevo? El documento de adelantar, los intereses. Los intereses. Che, yo ahora, habiendo transcurrido un mes, no solo le debo el capital a este tipo, sino que además le debo 19, un mes de intereses. Cuando pasa el segundo mes, che, yo ya no solo le debo el capital, le debo los intereses del primer mes y ahora le debo los intereses del segundo mes. Sí, ¿Sí? claro, por eso. Pero en la anterior filmina, por ejemplo, en el primer asiento, usted tiene 38 pasivo de crece del lado del debe, que estaría bien, y 38 pasivo de crece del lado del haber. Sí. O sea, yo sabía que el pasivo disminuye solamente del lado del debe. Digo, no sé, se me hace como raro. Capaz que porque lo tengo entendido como que es una cuenta de resultado, ¿puede ser o no? En realidad lo que te puede llegar a confundir acá a vos es este signo menos que está acá adelante. ¿Sí? Este signo menos que está acá adelante lo que hace es mostrarte que es una cuenta regularizadora, ¿sí? Que es una cuenta asociada, que está haciendo un descuento de algo que va a ocurrir cuando pase determinado tiempo. Acá en el último asiento, fíjate, cuando yo hago el pago efectivo, la cancelación efectiva de ese pasivo, lo registro como pasivo sin el menos adelante. Y en este, a ver si me quedó bien, en este, que es la alternativa cuando registro el capital, acá lo ves, los 962, lo registro como pasivo sin el menos adelante. Y acá en el registro integral, cuando agrupo interés y capital, también lo registro como pasivo sin el menos. ¿Sí? Claro, ahí El menos lo utilizo como forma para mostrarte que eso es una cuenta asociada, que no es un interés que todavía esté consolidado, no es un pasivo que esté consolidado. En este caso sí, yo te lo debería haber puesto sin el menos acá, porque este 19 sí está consolidado. Está bien. Está bien. Lo que importa es que tratemos, digo, más allá de que le podamos hacer una trazabilidad perfecta a la cuenta y que la entendamos perfectamente, es que conceptualmente entendemos qué está pasando, ¿sí?
que yo tengo que hacer un registro paralelo de algo que va a ocurrir a futuro y que a medida que va pasando el tiempo tengo que ir imputándolo, de alguna manera. ¿Sí? Acá lo podemos hacer de esta, lo pueden hacer bien, lo pueden hacer mal. Lo importante es que ustedes entiendan que conceptualmente hay algo que pasa en el tiempo, que son los intereses, y que esos intereses existen y se van devengando a medida que pasa el tiempo. Y que se pagan en otro momento determinado. ¿Sí? Hay operaciones financieras que te exigen el pago de los intereses todo el tiempo, ¿no? Entonces, si la operación financiera te exige que vos pagues todos los meses los intereses, bueno, acá tendría que haber 2 cuentas más asociadas a que yo pago estos 19 todos los meses porque la operación financiera me lo exige. Pero en este caso nosotros decimos, no, mira, yo pago todo, interés y capital, cuando termina el préstamo, no cada mes. ¿Sí? Igualmente, cada 30 días tenés que registrar el Exactamente. tema de los intereses por más que no los pagues. Exactamente. Esa es la conclusión de la explicación. Ese es el concepto que quiero que se lleve. Y bueno, acá les puse algunas ideas, digo, es una cuenta que resta del pasivo, eso es un poco lo que preguntaba Matías, creo. Es una cuenta que resta del pasivo. Este concepto, digo, che, los intereses no corren, ¿sí? En el momento cero, o sea, el día 1 todavía no corrieron los intereses. Y en algunos casos existe la posibilidad de que yo cancele, ¿no? Ese préstamo, lo cancele antes de que devenguen todo el conjunto de los intereses. Bueno, esto se los dejo para que lo vean, lo pueden repasar y vemos un poquito la ejercitación, ¿sí? Volvemos un poquito sobre la ejercitación para ver algunos temas más. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, volvamos un poquito acá a ver el Excel. Chicos. Sí, profe. Sí, ahí se ve. Sí, se ve, Ese. se ve. Profe. Bueno. Habíamos visto, digo, distintos momentos. Habíamos visto un primer momento que tenía que ver con la constitución de la empresa, que tenía que ver con los aportes de capital. Identificábamos que esos aportes de capital tenían distintas formas. Algunos eran en bienes, otros eran en dinero, tanto en efectivo como en la cuenta corriente. Y ahí nosotros teníamos una primera foto de el día 1, ¿no? Ahí me ven, ¿no? ¿Me siguen? ¿Qué es lo que nos Sí, daba, ¿qué es lo que nos daba esta primera foto del día 1? Bueno, nos daba una noción sobre cómo se financió el inicio de esta empresa, y bueno, el esquema que habíamos llegado es, bueno, se financió con aportes de los socios, el esquema de aportes de los socios. Habíamos hablado de que la ecuación contable, esa ecuación que habíamos visto al principio de la clase, que sumaba, digo, de un lado determinadas cuentas patrimoniales y de otro determinadas otras, y eso compensaba el esquema financiero, tenía como correlato la pregunta de dónde sale el dinero, de dónde me financio yo para poder llevar adelante todas estas operaciones. En este caso la pregunta es, che, ¿de dónde financio yo la constitución de los activos de la empresa en el día 1? ¿De dónde financio? Bueno, financio de un aporte de capital, ¿no? Entonces, el aumento del capital se registra del lado del haber, el aumento de los activos se registra del lado del debe. Tenemos acá la compensación de este día 1. Después empezaban a aparecer algunos de los problemas que estuvimos viendo hasta recién, que tenían que ver con que ya
la empresa empezaba a diversificar su estrategia de financiamiento, ¿sí? No se financiaba solamente de aportes de capitales, sino que empezaba a asumir y a contraer pasivos, ¿sí? Que es lo que estuvimos charlando hasta ahora. Bueno, ya no me financio solo del dinero de caja, no me financio solo el dinero de la cuenta corriente, sino que tengo una estrategia más diversificada de financiamiento y pido, ¿sí? Y me financio con un pasivo, un préstamo, un compromiso a futuro. Entonces, bueno, acá estaba todo esto que habíamos conversado recién. Si quieren lo podemos repasar. En el caso del ejercicio, planteaba que la empresa compraba 3 pianos a un precio de 275, que ese 275 tenía asociado un IVA, que era del 20%, y planteaba el ejercicio que un tercio de la compra se pagaba con un cheque contra la cuenta corriente, otro tercio en efectivo y un resto con un pagaré a 30 días. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de este lado? Tenemos el aumento, ¿sí? De la cuenta mercaderías, ¿sí? Que sube por el debe, de los activos que tengo ahora que antes no tenía, que son estos pianos. Tengo asociado, ¿sí? Esta cuenta que también funciona como una cuenta regularizadora, que es el IVA, ¿sí? Que es un pasivo futuro, ¿sí? Que va a estar vinculado al otro IVA, que es el que yo cobro cuando vendo. Ahora lo vemos. Y al mismo tiempo tengo asociado, ¿sí? Estos intereses adelantados a pagar, porque hay una parte que lo pagué, lo financié. Entonces, cuando yo miro del otro lado de la cuenta, lo que voy a ver es, bueno, ¿cómo financié el pago de los pianos, el pago del IVA por esos pianos y esta cuenta regularizadora? Bueno, hay una estrategia diversificada, de vuelta. Tenemos una transferencia desde la cuenta corriente, tenemos un movimiento de caja y tenemos la constitución de un pasivo, ¿sí? Ahí sí es una deuda, yo ya debo 330, en ese momento tengo un pasivo constituido de 330, y tengo esta cuenta regularizadora que la tengo registrada como un descuento del pasivo en los dos lados, ¿sí? De 33, que son estos intereses que estamos hablando que van a jugar a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Entonces, de vuelta tenemos planteado la equivalencia macroeconómica que nos delimita la estrategia de financiamiento que tiene la empresa. ¿Estamos? ¿Seguimos? Sí, Un poquito más. a mí siempre me choco contra la misma pared yo. Esos 33 que yo tengo como intereses adelantados a pagar, ¿no deberían estar dentro de documentos a pagar? O sea, no lo tengo yo dentro de documentos a pagar. Sí, yo lo que puedo hacer es sumártelos acá. Claro, ahí está. Claro. ¿Sí? Yo te los sumo acá. Claro, yo el asiento lo haría. Por eso, la pregunta mía es para saber si lo puedo hacer así también en los ejercicios, en los exámenes, ¿no? Pues yo, claro, esa sería la forma en que yo lo aprendí en su momento de cómo se registraba. Está bien. Está bien, así está bien. Está bien. Acá ahí sería el esquema, la alternativa B que les había mostrado. ¿Ven? Sí, consolidamos Perfecto. una línea, ¿la ven acá? Consolidamos una línea como un pasivo por el total de la operación. Ailén, ¿tenías una pregunta? No, que yo lo entendía igual, con documentos a pagar. Bueno, lo podemos ver de esta forma o lo podemos separar para ir haciendo como un registro día a día de como mes a mes de cómo va operando. Para que me quedó. Ahí está. ¿Sí? Ahí Ok. tenemos el esquema donde lo tenemos abierto y si no lo trabajamos como plantean los chicos de unificarlo en un solo concepto de documentos a pagar. Vamos a avanzar un poco más. Tenemos el otro hecho económico de la empresa, donde se plantea la contratación de un afinador para los pianos que cobra sus servicios 100 por 140. Y acá de vuelta no le pagamos en efectivo, no le pagamos con un cheque, no le pagamos con una transferencia de la caja, de la cuenta corriente, sino que también
seguimos endeudándonos, ¿no? Al publicista sí le pagamos en efectivo. Entonces también digo, de vuelta tenemos el registro, asociamos, acá yo lo hice en 2 cuentas, pero lo podemos hacer en una. Acá arriba estaría anotada la operación del afinador. ¿Sí? En la parte superior tenemos registrado gastos de comercialización, tenemos el registro de vuelta de esta cuenta asociada y tenemos diferenciado el pasivo capital del pasivo intereses de esta deuda que contrajimos. Y más abajo hacemos de vuelta y tenemos el registro del pago acá por 100, el movimiento, también un gasto de comercialización a un publicista, pero financiado cash, ahí en efectivo, pagado en el momento. ¿Estamos? ¿Sí? Son 2 operaciones, están divididas, capaz, si le sacamos un poco los colores acá, se ve un poquito mejor. Bueno, seguimos un poquito más. Tenemos la aparición de una nueva socia que ingresa al negocio. Habíamos hablado de que acá teníamos de vuelta la constitución de un capital adicional a esta empresa que está creciendo, ¿no? Esta empresa está creciendo, se sumó un socio nuevo, ese socio nuevo hace un aporte de capital, bueno, pero no aporta el capital de una única manera, ¿no? Vemos que hay una línea acá abajo, ¿sí? Que consolida de alguna manera el capital que está aportando Paula. Y vamos a ir viendo cómo se consolida este capital que está aportando Paula. ¿Alguien quiere hacer algún comentario de cómo es este momento de la empresa? ¿Cómo aporta el capital Paula? Bueno, hay una parte de la... ¿sí? No se pone como la palabra socios, ay no me sale la cuenta, el nombre de la cuenta ahora. Pero no se puede usar otro nombre, el aporte de socio. Pasa que en este caso, está bien lo que vos decís, en este caso Paula no es una socia todavía, ¿sí? Se está constituyendo como socia. Vos lo que decís es, los personajes de la historia son Carla y Julio, ¿sí? Los que primero arman la empresa. Si Carla y Julio en este momento determinado ponen un dinero adicional, ahí utilizaríamos una cuenta como la que vos mencionás. Pero acá estamos hablando de un socio nuevo que aporta al capital inicial o hace un aporte al capital de la empresa. En este momento, ¿no? Porque es un socio que se incorpora como nuevo. Si fuera un socio existente, ahí sí lo plantearíamos como lo decís vos, Ailén. Ah, ya, me confundía por eso yo. Pensé que como nueva socia se registraba así. Claro, vos está bien lo que decís. Yo lo que te digo es, bueno, si fuera un socio que ya venía, lo podríamos denominar como aporte de los socios. A la empresa le está yendo mal, entonces uno de los socios dice, bueno, pongo un poco más de plata. Acá es un socio nuevo, entonces lo reflejamos como un aporte de capital al capital de la empresa. ¿Qué forma toma? Bueno, hay un aporte en efectivo, hay un aporte, una transferencia por 500 a la cuenta corriente y está la cancelación, ¿sí? La cancelación de esa deuda que habíamos tomado anteriormente. Y acá lo tenemos, digo, reflejado, ¿no? Tenemos la cancelación del pasivo, ¿sí? De la totalidad del pasivo, y tenemos la compensación de estos intereses a pagar que efectivamente no ocurrieron, ¿sí? Por eso, si ustedes ven, está compensado acá, pero en el aporte de capital... El de 1140. No es el capital más los intereses lo que aporta Paula a la conformación de la empresa. Paula solamente aporta a la cancelación del capital, porque esos intereses no ocurrieron, porque todo pasó el mismo día, ¿no? El mismo día que la empresa se había endeudado, entró una socia nueva, se hizo cargo de la deuda, hacemos el registro de la cancelación de esos intereses, pero en términos de capital efectivo, de cuánto puso Paula para la empresa, esos 10,50 que están acá, no los vio nadie. Ni Paula, ni el afinador. ¿Sí?
solamente fueron un registro contable en 2 hechos económicos en una empresa. No existió nunca ese dinero, nunca lo pagó nadie, nunca lo cobró nadie. Solamente es un registro contable que nosotros hicimos en un momento porque pensamos que a futuro iban a impactar. ¿Se entiende? ¿Seguimos? Entonces, Sí, sí. la sumatoria, ¿sí? Acá ven la sumatoria del aporte de caja, el aporte de cuenta corriente. Y este aporte en acciones que ella, este movimiento que ella propone, establece y conforma el capital de la empresa. Fíjense que en el ejercicio lo que dice es que ella aporta 500 a la cuenta corriente y que después propone utilizar una parte de la cuenta corriente para la compra de acciones de una empresa de energía. Acá yo lo registré unificado, ¿no? ¿Lo ven acá? Chicos. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe, sí. Podríamos hacerlo de vuelta. Podríamos generar primero la transferencia a la cuenta corriente, ¿sí? Aumento del activo cuenta corriente, después compra de acciones, disminución del activo cuenta corriente, aumento del activo acciones. Claro, porque para que sea así como acá, debería aportar directamente las acciones. Claro. Perfecto. Sí. Vamos a hacerlo. Ahí me quedo mal. Me faltó... Acá tenemos la disminución del activo este. Tenemos la transferencia en concepto de activo caja, 500. Tenemos la transferencia en concepto de activo cuenta corriente por 500. El pasivo este, y acá lo que me está quedando mal es que me está faltando, estoy sumando este aporte de capital. Acá lo que podríamos hacer es esto, ¿sí? Reflejarlo en otro momento, digo, como una operación, digo, de disminución y de constitución del activo. ¿Cuál está mal acá? Este lo que está. Ahí lo tenemos. Sí, ahí tenemos, tenemos incremento del activo cuenta caja, incremento del activo cuenta corriente, cancelación del pasivo, y tenemos el otro movimiento que refleja, ¿sí? La baja en el activo cuenta corriente y el alta en el activo acciones. ¿Sí? Yo lo hice de una manera unificada para que quede más consolidado, más fácil. Ahí está. Las dos maneras son correctas, ¿no? Sí, las dos maneras son correctas. Bueno, entonces, de vuelta tenemos esta pregunta que nos hacemos, ¿cómo se financió este movimiento? ¿Cómo se financió esta constitución de una nueva socia? Bueno, de esta manera. ¿Seguimos un poquito más? Sí, profe. Sí. Una pregunta, profe. Emanuel, sí. Pero igualmente, si lo aplicamos de una manera o de la otra, las dos están bien igual. ¿No? Lo que hizo recién. Si lo paso como 500, 160 separado después, o si lo paso de la otra manera, igual está bien. Sí, de las dos maneras está bien. Perfecto. Ahí lo que pueden ir viendo ustedes es cuál
O sea, ¿qué les resulta más fácil? Digo, si están más familiarizados con la utilización de estas cuentas, pueden agrupar, y si capaz les resulta más complejo y demás, pueden ir dividiendo para ir teniendo como un registro minucioso de cada una de las operaciones. Bueno, acá lo que tenemos, no lo vemos porque es lo mismo, porque es otra operación de compra. En el caso de esta compra, lo que nos interesa es que tenemos una compra de mercadería. Acá arriba teníamos una compra de mercadería, ¿no? Por un monto determinado, que era 275. Bueno, lo que me interesa del ejercicio que ustedes vean es que cuando se compra mercadería de vuelta, se compra más cara. Nos salen más caros los pianos que compramos más adelante. Entonces, ¿eso con qué va a jugar? Bueno, va a jugar cuando yo les planteé, a ver acá si lo ven. ¿Lo ven acá? ¿Sí? Sí. La utilización de la metodología para bienes fungibles. ¿Sí? Sabemos que esos pianos son son exactamente los mismos, nada más que uno los compramos más caros y otros más baratos. Entonces acá lo que yo estoy reflejando es que como la metodología es la primero entrado, primero salido, y al momento voy a hacer una venta de 4 pianos, el ejercicio me dice que vendo 4 pianos. Bueno, ¿cuáles son esos 4 pianos que estoy vendiendo? Bueno, lo que te dice es, che, son 3 de la primera, vendé todo lo que entró primero, y después vendé lo que entró al final. Entonces acá podemos hacer un ejercicio, un costo de las mercaderías vendidas utilizando la metodología EPS, que nos dice que el costo de las mercaderías vendidas al momento de la venta va a ser 1125. Porque sí, no, porque vamos a considerar cuánto nos salieron los pianos de una determinada forma, ¿no? Vamos a contar antes los pianos que compramos primero y después los que compramos después. Está acá, se los paso después para que lo vean cómo lo armamos, pero bueno, tiene un costo unitario, tiene una cantidad, tiene un total, un costo unitario, una cantidad de un total y un agregado de los dos valores. Entonces, este ejercicio es lo mismo, digo, tenemos el mismo registro y también tenemos registrado un pasivo, ¿sí? Un descuento del pasivo del IVA. Acá está bueno preguntarse, digo, en este momento de la operación, del libro, lo estoy achicando para que lo veamos bien. Bueno, los mato al tamaño, pero bueno. Me interesa que veamos, se los marco acá en rojo. Acá tenemos 180 de IVA crédito fiscal. Y tenemos más arriba 165 de IVA crédito fiscal. Mi relación con la FIP a este momento, ¿no? Acá. ¿Cómo es? A favor. Claro. Tengo saldo, ¿sí? Saldo acreedor. Soy en algún punto, ¿sí? Yo pagué un IVA, ¿sí? Que, bueno, en algún momento, como yo me dedico a la compra-venta, en algún momento lo tengo que poder recuperar, ¿no? Entonces, ahí es importante entender que por qué yo registré, cada vez que compré mercadería, registré de una manera diversificada, de una manera distinta el IVA, porque, che, yo estoy pagando IVA acá por 180 y estoy pagando IVA acá por 165. En algún momento de mi rendición de cuentas ante la FIP, eso me tiene que volver. Entonces... ¿Rafa, una consulta? Sí. ¿Por qué ahí sale 1080 y en el otro salía 1125? No lo entendí. 1080. Por la cantidad de pianos, jefe. Distinto. No, pero es un registro distinto. Es otro, claro, es otro día. Es otra compra. Ah, bueno. Claro, acá, vos decías, yo tengo una pregunta. Sí. Dale, te escucho. Consulta, en
en esa consigna, digamos, nos dice que compramos pianos sin incluir IVA. Sin embargo, bueno, se registra el IVA, que sería 180, pero no se registra por el 21%, se registra por el 20%. Sí, yo O sea, puse el siempre 20 que para nosotros que sea compramos más tenemos fácil. que sacarle el porcentaje del 20. Exacto. Ah, listo, genial. ¿Va a Sí, ser, sí. ¿Va a ser La así siempre consigna, o solo por este ejercicio? la consigna lo que hace es decirte, mira, vos estás pagando 300 en concepto de mercadería, pero tenés que sumar, calcular el IVA, porque no Claro. es solo eso lo que vos vas a pagar, ¿no? Porque si yo te dijera 300, vos no sabes si es Sí, pero 300 con IVA o 300 sin IVA. Es 300 sin IVA. la consigna igual dice sin incluir IVA. Por eso es sin IVA. Capaz que eso era la... Pero no es que no Ah, lo listo. pagas, es que los 300 no incluyen el IVA. ¿Sí? ¿Entendió? Listo, perfecto. Se confunde. Sí, sí, sí. Sí, te confunde, pero el IVA lo pagás siempre, Es eso confuso, olvídate. pero El IVA lo Después se pagás suma siempre. 20% por piano o al total. Es lo mismo. Profe, entonces la diferencia es que algunos productos ya vienen con el IVA puesto cuando lo compramos y otros separados, por eso es importante diferenciarlos en el libro. Sí, o sea, la realidad es que aquellos que se dedican, que tienen una inscripción en la AFIP, ¿sí? Distinta a la que tenemos el resto, Los locación de responsables, servicios, factura de servicios, responsables inscriptos. IVA responsable inscripto, Claro. están acostumbrados a hacer un ejercicio de diferenciación de IVA constante. Nosotros no, todo lo que compramos como consumidores finales, lo pagamos con IVA. Nadie nos devuelve el IVA a nosotros como consumidores finales, ¿no? Claro. Bueno, por eso es que está ese concepto. Bueno, avancemos un poquito más. Ahora se va a cortar, pero vamos a seguir. ¿Qué es lo que me interesaba mostrar? Bueno, lo que les acabo de explicar, que hay un momento determinado en el cual yo realizo una venta. Entonces, ¿qué es lo que quiero que veamos? Por un lado, esa venta me va a generar a mí un ingreso. Tenemos ahí, ese ingreso tiene determinadas características, no me pagan todo en efectivo, me pagan una parte en efectivo, otra parte con una transferencia y otra parte con un compromiso de pago, que es esta cuenta clientes. ¿Sí? Es un compromiso de palabra, de que me lo van a pagar en determinado tiempo. Entonces, acá les puse, para que lo vean, ¿sí? La sumatoria de ese ingreso determinado. Ahora, es lo que yo les decía, ese ingreso de dinero, ¿sí? Va a estar asociado a una determinada cuenta, que es la cuenta ventas, que es la cuenta ingreso, que está asociado acá al ingreso. Y tiene asociado, ahora sí, un pasivo efectivo, que es ese IVA, que yo le cobré a estos clientes. ¿Sí? Entonces, este IVA de 320 yo lo tengo que compensar con el otro que me cobraron a mí. ¿Se entiende? Priscila, Anabel, Matías, Manuel, Sí, Gabriel. ¿se entiende? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Entonces, en realidad no es que se compensa, o sea, queda al final del periodo un saldo con el cual o me queda a favor o me queda para pagar. Exacto. Pero no es que se compensa como muchas veces compensamos otras, por ejemplo, como compensamos mercaderías con lo que entró y con lo que salió, que ahí sí. Está bien lo que decís. Juega con el otro IVA. ¿Sí? Este es IVA